Bueno, pues ahora vamos a darle mantenimiento a este aire acondicionado portátil. Nos vamos a enfocar mucho en limpiar el condensador y el evaporador. Ambos radiadores de aluminio en ocasiones se llenan bastante de tierra. El condensador por la parte de adentro, que es muy difícil de limpiar si no se desarma. Y el evaporador, que es más fácil de limpiar, pero que no se puede limpiar con agua porque podemos contaminar la tarjeta electrónica y echarla a perder. Entonces, para empezar el desarmado, pues quitamos todos los tornillos que podamos ver allá a la vista. También nos vamos a poner muy abusados que no tenga tornillos en la parte de abajo, porque a veces estos aires acondicionados traen tornillos escondidos en la parte de abajo y los podemos romper el plástico si no nos fijamos. Desarmemos todo, ya que tengamos todos los tornillos quitados, pues procedemos a desarmar la parte donde está el evaporador en la parte de arriba. Muy importante, para este tipo de trabajo tenemos que desarmar lo más que se pueda de arriba. En ocasiones no se puede desarmar tanto, pero casi siempre vamos a tener acceso al ventilador en la parte de arriba. Algunos aires acondicionados portátiles son solamente, el sistema es diferente. No quiere decir que sea igual a este que están viendo ustedes, pero el desarmado es casi igual, casi lo mismo. Aún la única diferencia que a veces traen como una turbina, un ducto que digamos succiona el aire hacia el condensador y hacia el evaporador. Así es que el desarmado es lo mismo siempre y cuando protejan las tarjetas electrónicas. Se puede lavar de la misma manera como lo van a ver a continuación. Entonces el desarmado se puede complicar porque estas partes entran a presión. Una vez que quitan los tornillos, estas partes vienen enganchadas con plásticos. Son solamente pins que hay que desarmar con mucho cuidado. Entonces sigamos desarmando todos los tornillos. Y si ustedes desarman su aire acondicionado y ven que es muy diferente a este, pues bueno, no se preocupen. Ubiquen dónde se encuentra la parte metálica, donde se encuentra el circuito electrónico, y ahí lo van a proteger con una bolsa de plástico, cinta, y lo más protegido que se pueda. Después de ahí pueden aplicar agua sin ningún problema, tanto en la parte de afuera de los radiadores de aluminio, condensador y evaporador, como en los demás componentes, en las charolas de plástico donde cae el agua de la condensación, del desagüe. Esas charolas casi siempre se llenan de mugre porque el polvo y el agua empiezan a acumular como una especie de masa, y esa masa pues es bien difícil de sacar si no se desarma de esta manera. Entonces, ya que quitamos las tapaderas, hay que enfocarnos en esta pieza. Esta parte siempre viene atorada solamente con unos pequeños ganchitos, así es que esos ganchitos vienen protegidos con ese plástico y no los vemos, así es que hay que tener cuidado al desarmar. Hay que fijarnos muy bien cómo vienen enganchados. En este caso el damper control, la puerta electrónica, viene con un motorcito. Pues vamos a quitarlo para poder desarmar lo mejor que se puede y lavar las partes por separado. Son solamente 2 tornillos de este motor. Algunos aires acondicionados traen 2 motores, uno por cada lado. El desarmado es exactamente lo mismo. Ahora pues quitamos este protector, esta lámina protectora, y ahí ya tenemos acceso al ventilador. En este punto ya podemos lavar nosotros, si protegemos la tarjeta electrónica que se encuentra localizada en ese cuadro metálico. Ya podemos lavar, pero vamos a enfocarnos un poquito más en el desarmado, a ver si podemos desarmar un poco más. Ahí podemos lavar el condensador por la parte de afuera y el evaporador por la parte de abajo. Entonces, ya en este punto ya podemos lavar, pero vamos a desarmar un poquito más. Y protegemos con bolsas de plástico las conexiones eléctricas donde desconectamos. Es muy importante, se me olvidó mencionar que cuando quitamos las tapaderas hay que tener cuidado al jalar, porque ahí tenemos nosotros 2 conexiones, una que controla es para el control remoto y la otra que es para prender y apagar manualmente. Entonces ahí tenemos los ganchitos de estos plásticos. Hay que quitar los tornillos que también tengamos allá a la vista. Es muy importante. En este caso solamente traía 2 tornillos. ¿Se fijaron? Cuando quitamos la parte de unicel, la parte blanca, solamente traía 2 tornillos el plástico y los demás eran ganchitos que hay que levantar con el dedo. Pero hay que buscarlos primero. Ya una vez que desarmamos, en este punto es el mejor desarmado. Ya no podemos desarmar más porque sí se puede, pero es más complejo y no hay necesidad. En este caso vamos a usar una pistola de agua a presión con la misma presión de la manguera, de la llave, solamente que no esté muy fuerte para no doblar las aletas de los evaporadores, ya que es un aluminio muy frágil. Ocupamos una presión mediana, no tan fuerte. Y empezamos a lavar sin miedo. No se preocupen porque le caiga agua al compresor, no se preocupen porque le va a caer agua a los cables, no se preocupen por eso, siempre y cuando esté protegidos las cabezas de los cables donde desconectamos, que son solamente 2. Y lo demás de abajo, no se preocupen, ahí en la parte de abajo trae 2, en este caso trae 2 sensores. Son flotadores, esos flotadores no se preocupen si se llenan de agua, están capacitados para trabajar con humedad.
Así es que la función de ellos es trabajar con humedad, detectar agua y detener el compresor. También ahí en la parte de abajo trae un ventilador. Pues ese ventilador se encarga de disipar el agua de la condensación a través del condensador para que se evapore. También no se preocupen si le cae agua, no le pasa absolutamente nada. Está diseñado para trabajar con humedad. Así es que vamos a limpiar lo mejor que se pueda. En este caso yo desarmé, como vieron, lo más que se pudo en la parte de arriba. Y es bien sencillo, son solamente 2 tornillos que tuve que quitar extras. Entonces ahí aplicamos en la parte de adentro de los evaporadores y en la parte de afuera. En ambos casos la suciedad se va a encontrar en la parte de afuera, no en la parte de adentro. Por ejemplo, aquí en el condensador, en el que están viendo aquí abajo, la suciedad se encuentra en la parte de afuera. Ahí tenemos el ventilador que succiona el aire para que pase el aire del medio ambiente, válgame la redundancia, choque con el condensador y salga expulsado el calor por el tubo de salida, por el ducto que traen en la parte de atrás de los aires acondicionados. Entonces ahí vamos a echar agua sin ningún problema, no se preocupen si se queda estancado un poquito, siempre y cuando lo dejen secar pues unas 24 horas para mayor seguridad, no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a limpiar y la ventaja de hacer esto, de limpiar, es que podemos dejar como nuevo el aire acondicionado. En ocasiones la falta de mantenimiento, la falta de la limpieza de los filtros más que nada es lo que hace que el compresor se sobrecaliente, especialmente en verano, y por eso se descomponen, porque la tarjeta electrónica abre algún circuito electrónico para protegerse de sobrecalentamiento, no el overload del compresor. Esa es otra cosa. Entonces las tarjetas electrónicas por lo regular fallan porque pues se sobrecalienta el compresor y pues hay que mandar a reparar las tarjetas por falta de mantenimiento, sucede en esos casos. Entonces hay que aplicar agua sin miedo, tenemos bien protegida la tarjeta electrónica. Limpiamos bien las charolas del desagüe, esa es la charola del desagüe de la parte de abajo del condensador. Allí en esa charola cae el agua de arriba. Así es que tenemos el agua de arriba, que es el condensador del evaporador. Ahí es donde se condensa el agua, pero el agua cae hasta abajo. En ambas charolas se hace un cochinero, se tapan los ductos a veces y cuando ya empieza a salpicar agua hacia adentro de tu cuarto es porque ya están tapados de suciedad. Y pues hay que desarmarlo de esta manera. Como repito, el desarmado de los aires acondicionados es lo mismo. Las tapaderas hay que quitarlas casi de la misma manera. Bueno, aquí ya tenemos el aire acondicionado limpio. Tuvimos que proteger la tarjeta electrónica muy bien con un plástico. También un poquito los sensores y las conexiones. También pusimos un poquito de cinta o de plástico para proteger un poquito los motores. Pero si se salpican un poquito de agua no les pasa absolutamente nada. Aquí limpiamos muy bien con agua a presión baja, no muy alta presión, para que no se dañe el evaporador. Porque el aluminio pues es muy frágil. En este caso, amigos, en la parte de abajo, el condensador, lo único que vamos a limpiar es la parte de aquí de afuera, porque el aire es succionado de afuera hacia adentro, chocando a través de esta pieza y succionando el aire a través del ventilador para ser expulsado hacia afuera. O sea, por aquí se elimina el calor, pero el aire es succionado de afuera hacia adentro. Lo mismo sucede con el evaporador, el aire es succionado de afuera hacia adentro y ambas piezas vienen protegidas con filtros, pero esta parte es la que se llega a ensuciar, la parte por fuera, la parte interna casi nunca se ensucia. Lo mismo en el condensador de la parte de abajo. Lo más importante es limpiar la parte que está expuesta en la parte de afuera, válgame la redundancia. Entonces, los sensores que se encuentran localizados en la parte de abajo del aire acondicionado, como el ventilador de apoyo, que se encarga de, digamos, de disipar el agua a través del condensador para ser evaporada. Y estos sensores flotadores no son afectados con la humedad, ya que están diseñados para trabajar con humedad. Entonces, pues vamos a rearmar el aparato y esta es la manera en cómo podemos nosotros darle mantenimiento o limpieza a un aire acondicionado portátil. Lo más importante, como repito, si no pueden desarmar todo esto, pues traten de limpiar la parte de afuera, pero sí proteger muy bien las tarjetas electrónicas, ya que de eso depende que no vayamos a echar a perder el aire acondicionado. Entonces, armemos todo de regreso y pues, como ven, quedó súper limpio. Las charolas estas aquí se llenan de suciedad, se obstruyen los ductos de salida del agua, porque con el tiempo se empieza a acumular tierra y un cochinero allí. Entonces, aquí también pueden aplicar, así como vieron en el video, también podemos aplicar agua aquí y no pasa absolutamente nada. Entonces, armemos todo y a ver cómo nos queda. Ya para el armado final, pues solamente vamos a poner todo de la misma manera como lo quitamos. Son solamente, como les digo, son ganchos ahí, no lleva tornillos, que es la ventaja de estos aires acondicionados. En algunos aires acondicionados sí lleva bastantes tornillos, me ha tocado desarmar unos que todo viene atornillado. Pero igual se puede desarmar, al menos la parte esa de arriba, exponiendo el ventilador y lo podemos lavar y dejar como nuevo. Lo más importante es que se acuerden de poner todos los tornillos que lleva, que no les quede ningún tornillo suelto o que le vaya a faltar tornillos a alguna pieza importante, porque entonces sí puede haber una falla. Por ejemplo, aquí vamos a poner esa parte, pues esa parte no lleva tornillos.
pero ahí en la parte de atrás lleva 2 tornillos. Allí abajo de ese unicel lleva 2 tornillos, que casi se me olvida ponerlos, pero los puse al final. Entonces también se me olvidó poner ahorita la lámina protectora. Entonces por eso les digo, en ocasiones empezamos a armar y empezamos a dejar partes atrás, porque empezamos el desarmado incorrecto. Entonces ahí tenemos el motorcito del damper de la puertita electrónica. Son solamente 2 tornillos y lo vamos a poner de una vez. Afortunadamente es bien fácil de desarmar, o sea, realmente es un desarmado básico. Solamente tengan cuidado de que no se les vaya a caer algún tipo de parte chiquita, porque lleva 2 partes chiquitas donde enganchan la puerta. Y si se les llega a perder una de esas piezas pequeñas, pues no van a poder armarlo de regreso. Lo pueden eliminar sin ningún problema, no pasa nada. Pueden eliminar la puerta esa y no pasa nada. O la pueden dejar abierta manualmente, la pueden abrir manualmente, pero lo importante es que quede bien. Y son solamente 2 tornillos. Como dije hace rato, pues en ocasiones los aires acondicionados traen 2 motores, uno por cada lado. Es lo mismo, los van a desarmar igual. Entonces ahí tenemos la malla metálica, la protectora, para que no le vayan a meter algo ahí los niños o algo. Para eso es esa pieza, porque a veces le meten un carrito o algo. Entonces ya de ahí no pasa, nunca va a llegar al ventilador. Se va a quedar atorado ahí. Pero casi se me olvida ponerla y ahí lleva 2 tornillos atrás, en la parte de atrás. Son los únicos tornillos que lleva esta pieza. Afortunadamente este aire acondicionado es bien fácil de desarmar. Y ya, empezamos a poner tornillos. Vamos a poner primero la tapadera de enfrente, conectamos las 2 conexiones que desconectamos. Muy importante, cuando vayan a enjuagar la otra pieza, las partes, las tapaderas, pues solamente tengan cuidado de no echar agua allí donde tenemos el panel de control y donde se encuentra el sensor que es para el control remoto. Ahí lo tenemos, control remoto, muy importante, y el panel de control es manual. Hay que tener en cuenta de no mojarlos porque también se pueden contaminar con agua y tenemos que dejar secarlos, es lo único, pero si no se secan bien y lo conectamos, pues ahí se puede generar algún corto que echa a perder esas pequeñas partes. Entonces hay que tener cuidado solamente en eso. Y todo se puede enjuagar con agua sin ningún problema. Entonces ahora sí pongamos la parte de enfrente primero. A veces el armar es un poco complicado porque hay que meterlo con mucho cuidado. Y ya el armado pues ya es... Ahora sí que cada quien tiene que usar sus habilidades y su destreza para poderlo hacer de la manera más rápida. En esta ocasión yo batallé un poquito porque primero tenía que haberlo metido de arriba hacia abajo, pero bueno. A veces batallamos solamente un poco, pero al final de cuentas tiene que quedar armado. Y sobre todo que no le sobren tornillos, porque como repito, casi se me olvida poner 2 tornillos que llevaba allí abajo de ese unicel blanco. Y tener cuidado de no machucar los cables. Eso es todo. Ahí quedó ya. Entonces ahora sí vamos a poner los tornillos que llevan las tapaderas. En este caso solamente lleva 2 tornillos en la parte de atrás y 2 tornillos en los lados. Porque la parte de abajo no lleva tornillo porque va atornillado de la parte de afuera, agarrado con el otro plástico. Ya ponemos esto, ponemos sus filtros y vamos a mirar cómo funciona. Ponemos todos los tornillos y terminamos con este trabajo. Ahora vamos a medir con el termómetro, pues cómo está funcionando el aire acondicionado. Ahí tenemos la puertita, ya es un avance, ya prendió, que eso es ventaja. Como repito, déjenlo secar el aire acondicionado. Si no tienen prisa, déjenlo secar por seguridad, porque a veces le cae poquita agua a las conexiones y ahí es donde podemos tener algún problema, ¿no? Vamos a medir las temperaturas. Aquí tenemos que tener una temperatura fría y atrás tenemos que tener una temperatura caliente. Ahí tenemos ya 2 temperaturas, frío y caliente. Entonces, si el compresor enciende, pues bueno, no hay necesidad de medirlo con el termómetro, pues, porque el compresor se enciende y automáticamente el gas va a empezar a fluir en el circuito, en el sistema, y va a empezar a hacer su función, que es enfriar el cuarto y eliminar el calor que esté adentro de tu habitación. O sea, la energía térmica que tienes allá adentro pues va a ser succionada hacia afuera, gracias al evaporador, en el intercambio de calor de estos aparatos. Pero eso es un tema ya más diferente. Entonces, ahí como ven, pues vamos a esperar que empiece a subir la temperatura. La temperatura va a empezar casi inmediatamente, a los 30 segundos ya empieza a subir la temperatura, porque las presiones internas es casi instantáneo, empieza a funcionar esto instantáneamente, ¿no? El evaporador empieza a crear escarcha instantáneamente, el gas empieza a ser comprimido, obviamente a velocidades muy altas.
Y como ven, pues ahí ya tenemos que hay 70 grados Fahrenheit y subiendo. Eso es nada más para que vean ustedes que sí funcionó la limpieza. En muchas ocasiones no hay necesidad de llegar a tanto, de desarmar tanto. Solamente denle mantenimiento a los filtros y eso es suficiente. Pero ya después de un año de servicio, 2 años de servicio, un aire acondicionado pues sí debe de ser desarmado para mantenimiento. Porque si están muy saturadas de tierra los evaporadores, especialmente en la parte donde no vemos, especialmente el de abajo, pues sí hay que darle una limpiada, pero también hay que limpiar los plásticos donde se condensa el agua, donde cae el agua, que a veces ahí es donde les digo se hace el cochinero, porque se tapan los ductos y empieza el agua a hacer su desastre, empieza a podrir las tuberías, empieza a salir olor a húmedo, porque la humedad nunca se evapora, pues. Entonces, si tu aire acondicionado empieza a oler a húmedo y ese olor ya es constante, es porque ya está bien sucio por dentro y ya no está el agua siendo condensada, o sea, ya se está quedando el agua estancada allí, ya no sale. ¿Por qué? Porque ya están tapadas de mugre, los plásticos ya están muy saturados de mugre. Entonces, bueno, pues ahí está la prueba de que esto funcionó. Denle limpieza porque no nada más es el mal olor a humedad, es lo que causa la humedad, pues muchas enfermedades respiratorias. Y una buena limpiadita de vez en cuando no le cae mal a un aire acondicionado, y créanme que el aire va a salir más fuerte, más frío, y ustedes van a vivir mejor en el verano. Así es que ahí nos quedó perfectamente bien. Saludos y nos miras para la próxima. Así se le da mantenimiento a un aire acondicionado. Son varios los motivos, todos muy importantes. Nos vemos para la próxima.